Bueno, les doy la bienvenida, le damos la bienvenida a este club de lectura. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro Club de Lectura 2025, iniciativa del Grupo GIFT en el marco del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET, para reflexionar conjuntamente en torno a este texto desafiante que se mete con un tema, por cierto, muy tabú, ¿no? Tal como es la muerte. Posteridades digitales, en el título al que fue traducido en español, con un subtítulo inquietante, Inmortalidad, Memoria y Luto en la era de Internet. Así que bueno, vamos a tratar de pensar juntos y juntas en torno a este texto. Exactamente. Les contamos un poquito, nada, hacemos un poco de housekeeping antes de arrancar, de qué va a ir este ciclo, que estamos muy contentos que se sumen con nosotros. La idea es leer el texto, vamos a tener encuentros para cada uno de los capítulos y luego vamos a conversar a partir de eso, las ideas que nos surgen, las contribuciones que cada uno de nosotros puede hacer de distintas disciplinas. Karina y yo ahora nos vamos a presentar, venimos del campo de la filosofía analítica, pero sabemos que hay gente que viene del psicoanálisis, hay gente que viene del derecho, hay gente que viene simplemente porque está interesada en tocar esto, porque tiene algún testimonio, algo que le pasó, porque es algo que le preocupa, le inquieta o simplemente le da curiosidad. Lo que no queremos hacer con Cari es una clase de filosofía, así que nada, simplemente vamos a tener algunos puntapiés iniciales, vamos a contar algunas de las ideas que están presentes en el capítulo del mes, dedicado a cada mes, y luego vamos a abrir esa discusión. Estamos súper abiertos a que justamente cada uno de nosotros pueda contar su propia reflexión. Vamos a empezar siempre puntuales, los terceros miércoles de cada mes a las 18 abrimos la puerta de nuestra casa, acá en este Zoom, y 18:05 comenzamos. Nos imaginamos que no nos va a llevar más de 90 minutos, no nos gusta hacerlo muy extenso para que nadie se sienta cansado y que podamos mantener el ritmo. Nos encantaría que todos participen. La manera para participar es en el chat que vamos a estar leyendo o levantando la mano, que se hace con un botoncito aquí en la plataforma y le damos la palabra. Simplemente no queremos que empiecen a hablar sin levantar la mano por un tema de orden, nada más. Pero la idea es que todos podamos justamente conversar y como en todo espacio de filosofía, las preguntas, las dudas, el no saber, el cuestionar, el poner en duda lo que pensamos que es muy certero es súper bienvenido. Así que la idea es tener la mente abierta, escuchar otras perspectivas, que este sea un espacio seguro para que podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos y que pueda haber intercambio también de opiniones. Les contamos un poquito acerca de nosotros. Como les dijo Cari, somos parte de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. En este caso estamos en el marco del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Yo estudié filosofía, soy doctor en filosofía y con Cari creamos GIFT ya hace 7 u 8 años, ¿no, Cari? Ujú, así es, exacto. Bueno, tenemos una procedencia análoga, ambos nos formamos en la Universidad de Buenos Aires, donde además somos docentes, tenemos también otros cargos como docentes e investigadores en otros ámbitos, y sombreros diversos, pero bueno, fundamentalmente desde hace ya varios años nos vienen convocando temas inherentes a lo que se conoce como filosofía de la tecnología en general, pero desde aristas que por supuesto involucran, como vamos a ver hoy, ¿no? Aspectos inherentemente antropológicos, éticos, políticos, epistemológicos. En ese sentido es que el texto de David de Sisto nos parece muy rico, ¿no? Porque bueno, tiene una gran potencia heurística, ¿no? Nos parece que, y por eso también la selección que hicimos, despierta muchísimas ideas y bueno, sí, muchas gracias por el feliz día a los docentes universitarios ahí que nos están deseando. Bueno, básicamente, la idea es, no sé si quieres comentar algo a propósito de quienes son socios o no, Tom, que No, esta parte no, me la solo tengo esto, que solamente tomar. nada. Como quizás se imaginen, no es el mejor momento del mundo para tener una sociedad de filosofía y del país, así que si quieren, después de terminar esto, tienen ganas de colaborar con este espacio, con un café va a estar suficiente, todo el dinero va a SADAF, que paga el Zoom, paga muchas cosas, y es el espacio de 200 filósofos y filósofas de todo el país, y tenemos cerca de 70 becarios e investigadores en el instituto.
Bueno, Bien, eso, sin más demora, comenzamos. Si les parece, como proponía Tom, vamos a sistematizar algunas cuestiones en un sentido también muy tentativo, pero por supuesto la idea es que luego, bueno, ustedes se sientan libres como para intervenir a piacere. Y lo digo en italiano porque precisamente quien nos convoca, el autor es Davide Sisto, que es doctor en filosofía por la Universidad de Verona, profesor en antropología filosófica. Como les comentábamos, vamos a ver que la reflexión en torno a la condición humana a partir de nuestro vínculo con la cultura digital es uno de los ejes vertebradores del texto, en cruce con la cultura cyborg, que le interesa mucho a Davide, y la realidad aumentada. Todo esto en el marco también de la Universidad de Torino, y es investigador en la Universidad de Trieste, ocupándose fundamentalmente de esta área, tal como es la tanatología, en el cruce con la cultura digital y debates inherentes a poshumanidad. Entonces, como ustedes verán, él mismo se sitúa en un área de crossovers, de solapamientos disciplinares varios, y en ese sentido es que realmente hay muchas capas de riqueza para la reflexión en vos este texto. lo conociste este año, ¿no, Cari, allá en Italia? Sí, sí, yo estuve en la Universidad de Bari por una estancia de investigación, y en ese marco, a propósito de una de las conferencias organizadas por Francesca Romana, que es una docente que va a venir ahora precisamente a la Universidad de Buenos Aires, el 29 de abril va a estar presentando un libro sobre 10 filósofas que han repensado al mundo. Fue invitada a una charla en la que estuvo hablando de la cultura digital Davide, y bueno, alentamos aún la esperanza de que en algún momento, lo más próximo posible, pueda tal vez venir a la Argentina. La verdad es que tiene mucho interés, así que bueno, ojalá esta sea una antesala para eso y sirva Y de nosotros, como preámbulo. somos filósofos naturalistas, no creemos en la superstición, pero le vamos a contar para los que no, su primer club de lectura con nosotros. Todos siempre comenzamos todos los clubes de lectura con la esperanza de que la última clase va a estar el autor, con Kate Crawford, con Koekerberg. Todos los años hacemos lo mismo, Bueno, reforzamos la idea de que pueda estar Sisto al final. Hasta ahora no se ha cumplido, salvo con Carlos Montemayor, no se ha cumplido la es verdad, idea de que es hemos verdad. tenido a nuestros autores, así que nada, nosotros nos apegamos al pensamiento científico y la práctica del método hipotético deductivo, pero si alguien tiene un santito, una cruz de sal, algo, está bienvenida. Y si eso funciona, vamos a revisar nuestras creencias. Pero bueno, nos gustaría que el último día del encuentro o en otro encuentro especial podamos invitarlo a Davide y conversar con él acerca de, nada, de su obra. Hay algo que nos interesa mucho desde nuestro grupo de investigación, desde GIFT y también desde SADAF, que es también empezar a conversar y poder discutir ideas de filósofos con los que podamos charlar, con los que podamos interpelarlos, conversar, digamos, está buenísimo nada, honrar a nuestros padres y madres que vinieron antes que nosotros, pero está también buenísimo poder conversar con aquellos que son contemporáneos y creo que es algo súper rico. Así que nada, prendemos una velita a Russell para que aparezca quizás David al final. Veremos si funciona. Y este es el texto. Yo no sé mucho de italiano. ¿El título es correcto, Cari, o hubo una traducción distinta acá? A ver, a mí me parece que el título es correcto, con todas las licencias que amerita la traducción, pero me parece que es interesante por ahí que nos detengamos un minutito en el título original. El texto es original de 2018 y es La muerte si fa social, donde por social aparece esta idea de que la muerte se hace social, pero en un sentido en el que recoge, me parece también, reverbera la noción de il social media, las redes sociales, que van a estar estructurando gran parte de la reflexión de David, y que, como vamos a ver, motivan en gran parte ese título original en italiano, cuyo subtítulo se respeta así a rajatabla, que es Inmortalidad, Memoria y Luto en la época de la cultura digital. Ahí aparece también el título en inglés, que sobre todo exalta esta posibilidad del afterlife online. Ahí me parece que hay una diferencia de matiz, pero sobre todo esta dimensión comunitaria que le interesa recoger a David en torno a cómo se reha nuestra concepción de la muerte y correlativamente de la vida también, a partir de el estar atravesada por la cultura digital. Me parece que resuena con más claridad desde el título original en italiano, pero en un sentido en el que perfectamente, digamos, se puede también capturar desde, bueno, la traducción de la que disponemos, que ha estado a cargo en su edición por parte de Katz, ¿no? Sí, ahí Entonces, varios de ustedes nos nos escribieron que han no comentado, consiguieron el ¿no? libro, claro. Está difícil de conseguir, esa es la verdad. La versión que yo les alcancé es
un escaneo que hice yo mismo con mis propias manos, por eso está escaneado como por un etrusco, pero es difícil de conseguir, así que estamos tratando de ver si podemos Mm. hablar con Kat, si nos puede disponibilizar, aunque sea más sencillo. Sé que algunos lo buscaron en Mercado Libre y no estaba, nosotros con Cario también lo buscamos para darles la info de si estaba o no. Yo lo busqué en Jenny, lo busqué, hoy estuve en Eterna Cadencia, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, tampoco lo tenían. Entonces, bueno, vamos a tratar de conseguirlo si hay gente que lo prefiere en papel y no impreso, así que estamos sobre eso. Y después hay un texto de él que yo también leí, no me acuerdo si vos también vos lo leíste a Porque Espines. Pues, Sí. exacto, ese sí está disponible. Ese está muy Ujú. disponible, es de Fondo de Cultura eh, Económica. Y está, no, yo solo con yo no soy fan de la exégesis de los títulos y todo eso, pero sí me sorprende que no está puesta la palabra muerte, ni en inglés ni en castellano. ¿No? Entonces Exacto, eso de exacto. posteridades es como raro. No sé si hay una definición o una decisión, perdón, más vinculada con el marketing o no, porque justamente aparece la negación de la muerte, la inmortalidad, que como decís muy bien, Cari, parece ser un subtítulo, una traducción completamente literal, lo más literal posible de ese Ujú. subtítulo. Pero a mí también me llama la atención acerca de eso, y es que, y por eso sería buenísimo que él venga, y parte de lo que vamos a hacer acá, Buen que vamos a fin. traer muchos casos Chau. Claro, reales gracias, Lu. para conversar sobre esto, va a ser justamente la idea de que él nos llegó, cuando escribió esto, a ver la explosión de la inteligencia artificial generativa. Hoy vamos a Ujú. discutir temas sobre eso. Entonces, hay una actualización súper rica que vamos a poder hacer acá los terceros miércoles de cada mes y que me parece que va a ser central para traer estas reflexiones súper interesantes y muy novedosas. Nada, solo 4 o 5 años para adelante, pero que fueron 4 o 5 años muy potentes para estas Ujú. discusiones. Sí, sin duda, y acuerdo absolutamente con vos como hipótesis exegética respecto de que muy probablemente por el tabú que representa hablar de la muerte y en qué sentido para él también estamos viviendo un redescubrimiento del carácter comunitario a partir de la injerencia de la cultura digital. Bueno, muy probablemente haya quedado ese título original en italiano, pero no así en las traducciones, y me parece que esto se recoge, creo que es el próximo slide, desde, si mal no recuerdo, el argumento que a nuestro juicio captura lo central del punto conceptual de David, pero por supuesto lo podemos discutir con ustedes, tal vez no estén de acuerdo, pero nos parece que tiene que ver con esta idea, ¿no? Si la muerte, esto es textual de página 13, forma parte de la vida, dice David, y la vida se ha vuelto digital, es inevitable que la muerte se haya vuelto digital, ¿no? La muerte, Fa Social es el título original, combinando, y acá me parece que él va a entrar a horadar, a socavar una cantidad de dicotomías que precisamente pone en jaque a lo largo del texto, dialogando con otros autores, combinando lo privado con lo público, lo individual con lo colectivo, y lo real con lo virtual. Acá vamos a ver que hay una figura también muy decisiva que él destaca especialmente, que es otro filósofo italiano, tal como es Luciano Floridi, que ha acuñado incluso un concepto sobre el que vamos a volver luego como categoría central también, para capturar en qué sentido hay una imbricación profunda entre lo real y lo virtual, entre estar on life, ahí me traicionó el anticipo, es Online y en la live. categoría, exacto, online y offline, desde una categoría que él va a proponer, acuñándola como novedosa, la noción de on life, donde parece que no podemos precisamente distinguir tajantemente un aspecto de otro, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que también resuena en el título original en italiano, este de que ahora estamos viviendo un redescubrimiento de la dimensión comunitaria, social, de la muerte, que a juicio de David ha estado sacrificada en el transcurso del siglo XX, por un lado con el creciente aislamiento de los enfermos terminales en los hospitales, los muertos en los cementerios y de los deudos confinados en sus casas, donde básicamente se visoraba allí el lugar, el único lugar donde se les permitía expresar abiertamente su dolor y su sufrimiento, ¿no? Entonces, nos parece que en estas líneas se captura, bueno, lo que consideramos como el argumento central y que da carnadura un poco al título original en italiano. Si Y que uno avanzamos un puede, poquitito, no, sí, y que dale, uno puede dale. pensar también qué es lo que pasa con
que nada, Floridi, Sisto, vienen todos de Italia, ¿no? Que parece, digamos, espacios entre comillas periféricos para la reflexión filosófica más mainstream de hoy, y sobre todo de la tecnología, ¿no? Y uno piensa este boom de los surcoreanos o los coreanos, y si son ciertos, si son hechos por IA o no. Me parece que es súper interesante que son justamente las reflexiones, entre muchas comillas, de los márgenes, por supuesto que Tele es central, pero de los márgenes de este boom de la tecnología, que son las más interesantes, ¿no? Frente a este espacio, ¿no? Dominado por Silicon Valley, en donde muchas veces hay lo que también hemos compartido en otros espacios y en otros clubes de lectura, como esta tecnofilia, ¿no? Esta valoración positiva, sin reflexión de la tecnología y cuáles son sus consecuencias. Y acá, obviamente, cruzado también por algo como marca él en esta introducción de cómo en los últimos años hemos empezado a negar la muerte. Ahora vamos a charlar sobre transhumanismo, que hemos charlado en otros espacios, y vamos a ver que hay proyectos concretos de inversiones millonarias y con mucho interés de muchas personas acerca de tratar la enfermedad, tratar la muerte, perdón, y el envejecimiento como una enfermedad, como algo que podría ser, entre comillas, curado o resuelto, ¿no? Cuando Sí, en hoy, ese sentido pareciera, perdón que te interrumpa, habilitarse una concepción más que de negación, de rehabilitación y de resignificación de la muerte desde el atravesamiento de la cultura digital, ¿no? claro, por Vamos eso, ahora a siglo continuar. XX como Sí, darle la vuelta, y siglo XXI de que aparece en los comentarios, que hoy hice un posteo en Instagram, y en la los ve. comentarios había, claro, y había una usuaria, no me acuerdo el nombre, capaz está acá, que decía, mira, hoy me salió como sugerencia de amistad una amiga mía que falleció hace 13 años, ¿no? Digamos, hoy, que entonces vi ese posteo y me pareció que había una coincidencia ahí interesante. Y yo lo que pensaba es, bueno, ¿qué diría, por ejemplo, mi abuela o alguien más grande que estuviese, mis abuelas estaban muy en contacto con la muerte, ¿no? Digo, vestir al Ujú. muerto, charlar con el muerto, ir a resolverlo. Ahora vamos a ver con un caso real qué es lo que sucede en China. Entonces, creo que es interesante la postura de Sisto, como mencionaba recién Cari, un siglo XX que, digamos, privatizó la muerte o la volvió algo mucho más privado, a un regreso a lo público, que quizás a muchos del Ujú. siglo XX nos sorprende o nos causa extrañeza, pero tal vez alguien de otras épocas hubiera dicho, bueno, nada, es parte de esto, ¿no? Creo que hay algo ahí interesante que siempre cuando pensamos en la tecnología con los chicos en Gift es, bueno, ¿estrictamente hay algo nuevo acá? ¿O es simplemente una diferencia? Entonces, quizás no haya exactamente algo nuevo frente a eso. O tal vez sí, ¿no? Volviendo un poco sobre el punto que vos decías, precisamente en la introducción, en espejo el comentario de este posteo que vos hiciste, pensaba en el inicio mismo de la introducción del texto de Sisto, La muerte vuelve a la red, donde da cuenta de que en el año 2014 enciende el teléfono y Facebook le hace el recordatorio del envío de un mensaje de cumpleaños a su amigo Alessandro, quien ya estaba fallecido en ese momento, ¿no? Entonces, en este sentido me parece que hay todo un trabajo preliminar muy interesante que viene realizando Davide con una constelación de, como vos señalabas, autores y autoras italianos que además vienen inmersas, sobre todo, y digo deliberadamente inmersas como referentas en el debate, sobre todo a propósito de el contrapunto con el transhumanismo, del poshumanismo, como por ejemplo Rossi Braidotti, Francesca Ferrando, digamos, me parece que hay toda una constelación de autores y autoras que vienen trabajando en torno a este tema y entre otras razones para poder diluir el carácter de tabú que en especial tiene la finitud, la muerte, ¿no? Él da cuenta, David, de como una suerte de antesala de todas estas reflexiones de un blog que viene sosteniendo, de hecho está activo, yo lo estuve consultando con Marina Sozzi, sobre precisamente esto, ¿no? Frente al tabú de la muerte, bueno, se puede decir muerte como un espacio de reflexión para compartir el dolor. Acá empieza a aparecer esta dimensión a la que vos hacías alusión, más típica del siglo XXI frente al XX, de conferirle este carácter social, comunitario a la muerte, ¿no? Estudiar la muerte es un excelente par de lentes, va a decir él, como para observar nuestra sociedad, otras sociedades contemporáneas, también vamos a ver que hay un aspecto multicultural con el que a él le interesa dialogar, y las del pasado, en este contrapunto con el modo en el que vivíamos, por ejemplo, la muerte hasta el siglo XX, ¿no? Y en la siguiente slide hay una dimensión más propositiva que vamos a estar viendo seguramente a lo largo de este recorrido que vamos a hacer del texto,
y que tiene que ver con dar esta resignificación de la vida y de la muerte a partir de la incidencia de la cultura digital en nosotros, la necesidad de lo que a su juicio es contar con una educación para la muerte, la necesidad de ir gestionando nuestras vidas con la conciencia de nuestra finitud, pero una finitud que ahora está atravesada por la cultura digital y en particular por las redes sociales. Otra vez aparece el adjetivo social que figura en el título original, ¿no? Y en este sentido él destaca sobre todo, ahí mismo en ese blog al que si quieren pueden entrar, el aporte de Inés Testoni. ¿Sí? Entonces, ahora para meternos un poco más de lleno en la sustancia más filosófica del texto, en lo personal yo traté de aislar algo así como parte de lo que es el combustible fundamental para la filosofía, pero por supuesto seguramente a ustedes se les pueden haber ocurrido otras preguntas igualmente relevantes, pero me pareció que esta capturaba un poco el centro de aquello que va a estar discutiendo David a lo largo del texto y que tiene que ver con esta relación, esta imbricación entre cultura digital y muerte, y la pregunta es inherente a cómo la tecnología digital está cambiando nuestra relación con la vida, ¿no? Y con la muerte en consecuencia. Entonces, como eje del libro aparece esta idea de cómo las nuevas tecnologías han cambiado nuestra relación con la muerte y con la inmortalidad, que también va a aparecer resignificada en parte en clave de una suerte de resurrección digital, sobre la que nos vamos a detener hoy un poquitito, pero sobre la que avanzaremos sobre todo en el capítulo 1, que lleva precisamente el título de Inmortalidad Digital. Y David cree que solo en la conciencia de esta propia finitud se esconde, dice él, el arma secreta para crecer, y acá aparece una dimensión optimista, que no está mal en medio de este contexto sombrío y hace algo por el que estamos atravesando muchos y muchas, para crecer y mejorar, contribuyendo a tornar más humano, va a decir él, el vínculo social, ¿no? Y yo me quedé pensando también en el tipo de conexión conceptual que hay para él entre este, para decirlo heideggerianamente, sabernos seres para la muerte, esta conciencia de finitud que él destaca, y esta condición humana respecto del vínculo social, respecto del vínculo intersubjetivo. ¿Cuánto de lo humano se juega en esta autoconciencia, en esta conciencia de finitud, ¿no? Si avanzamos un poquitito más, vamos a ver entonces ahora a partir de el lugar que efectivamente las redes sociales tienen. Y acá me gustaría detenerme un poco con ustedes y por favor interrumpan las veces que quieran. No le estamos presentando algunas claves así exegéticas, disparadoras, pero son bienvenidos los comentarios que nos puedan enriquecer mutuamente, ¿no? Él va a decir que las redes sociales son el lugar perfecto, estas son citas, perdón que ahí omitimos poner por ahí el número de página, pero esto es textual, son el lugar perfecto para la interacción continua con los demás, para la existencia de identidades interconectadas que viven en virtud del diálogo con los demás y de las narrativas individuales para contar nuestras historias. Cuando yo leía este pasaje, la verdad es que me vinieron a la mente unas cuantas consideraciones desde otros aspectos de las redes sociales que, lejos de propiciar esta interacción dialógica que él acá exalta, bueno, da cuenta también de un aspecto bastante más complejo y que tiene impacto tanto ético como epistemológico, y que las ve como espacios donde, lejos de tener un diálogo desde la diversidad y el respeto, estamos expuestos y expuestas al fenómeno conocido como burbujas y cámaras de eco, donde efectivamente solo se nos muestra aquello que viene a reforzar nuestras creencias previas y se deja de lado deliberadamente todo aquello que podría desafiarlas o ponerlas en cuestión. ¿Qué tipo efectivamente de diálogo con los demás hay en el marco de redes sociales? Como bien decía Tom, me parece muy importante la lectura contextual de este texto, que es originario desde su publicación de 2018, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero en un ámbito de profunda polarización y de entronización en muchos ámbitos de discurso de odio. Entonces me parece que acá hay una mirada tal vez excesivamente sesgada respecto de aquello que están propiciando las redes sociales en clave de diálogo con los demás y de la posibilidad de articular narrativas individuales y colectivas, que estaría bueno
poner en consideración y poner en cuestión, ¿no? Parte de la pregunta que me parece podríamos hacernos es qué visión de lo social en clave de redes sociales subyace a este análisis del modo en que la cultura digital influye sobre nuestra concepción de la vida y de la muerte, ¿no? Esto, digamos, como para dejarlo ahí flotando, porque me parece que también amerita, tal como Tom bien decía, una resignificación, una reconsideración de la muerte, bueno, por contrapartida, una reconsideración de lo que son hoy las redes sociales, ¿no? Transcurridos ya casi 7 años respecto de la publicación original de este libro y probablemente más desde que David empezó a pensar en estas cosas. Respecto de esto, el papel fundamental que él ve en la cultura digital es que asumió, sin saberlo, en relación con nuestra desigual relación con la muerte, tras décadas de borramiento sociocultural en Occidente, de este carácter tabú al que hacíamos alusión hace un ratito, que en las redes la muerte queda registrada de una forma evidente y vamos a ver en qué sentido definitiva, ¿no? Porque esto también me parece que él lo pone acá en un sentido provocador, porque vamos a ver que tampoco hay un carácter estrictamente definitivo en el tipo de muerte digital tal como él la va a estar vislumbrando, ¿no? Él No hace sé si todo hasta ese acá. juego y hace todo ese juego con que hay una cierta atemporalidad, ¿no? Esto que mencionábamos, cómo él arranca con este capítulo, qué es lo que contaba esta persona en Instagram, ¿no? Bueno, hoy me ha aparecido el contacto de alguien que hace 13 años que falleció. Entonces, me parece también que lo digital introduce curvaturas sobre ciertos conceptos. Nosotros cuando nos imaginamos este club y elegimos qué era lo que queríamos conversar o qué libro queríamos, ahí está conectado Diego y Diana, que los cuatro nos pusimos a pensar qué íbamos a hacer este año. Ujú, Y algo también de lo que nos pasaba era que efectivamente hay formas de repensar estas cuestiones que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, sería genial que quizás alguien acá, alguien que hable mejor de los duelos, que sepa más de cómo se es duelar o qué pasa con distintas tradiciones dentro de la psicología o de la salud mental con respecto al duelo. En principio nosotros, ujú. y también lo va a decir Sisto más adelante, la ausencia es clave, ¿no? Siempre fue un factor que parecía imprescindible en el duelo y ahora estamos con estos duelos que no tienen una total ausencia, ¿no? Porque aparece que empiezan a estar y parece que esto que es tan provocador, sin embargo, como bien marcaba Cari, en estos 6 7 años que pasaron desde que se publicó este libro, cambió tanto que también, de alguna manera, ya estamos más acostumbrados a eso, ya no nos parece tan distinto esto, estamos todavía ahí adentro de este mismo cambio, entonces poner pausa, imaginarlo, discutirlo, pensarlo, creo que es relevante. Sí, al punto de que tal vez no nos percatamos con todo el espesor del caso, esto que él va a señalar recurrentemente como una paradoja, que es esa presencia de la ausencia, ¿no? Exacto. Algo que me parece desde el portugués, en la noción de saudade, aparece con más claridad y no sé si desde el español contamos con una noción que dé cuenta de esa tensión. Pero bueno, básicamente avancemos un poquitito más respecto de las oportunidades entonces que ve Davide, quien por supuesto también va a tener una mirada crítica, pero acá ve cierta posibilidad que estaría creando precisamente esta relación entre la cultura digital y la muerte, en el sentido de que, por ejemplo, crean la oportunidad, va a decir él, de que cada uno de nosotros acepte su propia mortalidad, ¿no? Bueno, yo acá insisto en que me parece que hay cierto discurso, tal vez con un tamiz demasiado optimista respecto al tipo de apuesta que él está haciendo por el espacio social de las redes. Nos ofrecen una ocasión, va a decir él, para situar el duelo en un contexto, esto a mí hoy me hacía mucho ruido cuando lo releía, protegido y comunitario, ¿no? Otra vez vuelvo sobre esta noción que, entre otros, también ha reflexionado Nguyen, separando las burbujas de las cámaras de eco, un ambiente polarizado, un ambiente atravesado por cierta entronización de discurso de odio, cuán protegido y comunitario diríamos hoy que es ese espacio de redes sociales tal como él las avisora acá para considerar, va a decir él también, el destino de nuestra identidad cuando ya no estemos vivos y para reflexionar sobre la fragilidad de la vida,
cuánta autodeterminación vamos a tener también en este sentido, ¿no? Una vez que ya no estemos habitando este planeta, ¿en qué sentido podemos hablar del destino de nuestra identidad? Una identidad que en la medida en que se diluya, en ese contrapunto que él va a recoger sobre todo es Harari, entre el humanismo y el dataísmo, quedemos tal vez confinados a una constelación, a un haz de datos, bueno, hasta dónde, digamos, tendríamos posibilidad de gestionar ese destino respecto de nuestra propia identidad personal, hasta dónde no. Estoy adelantando un poco a trazo grueso algunos de los temas que él va a después a desgranar con mayor fineza. Dan una herramienta adicional, va a decir él, para instruir. Acá aparece esta dimensión de la educación para la muerte, sobre la que va a volver sobre la parte más propositiva y en diálogo con Inés Testoni, sobre todo en ese blog que mencionábamos al principio, para instruir a las personas en cómo gestionar sus vidas y las ayuda a tomar conciencia de que esta existencia no está destinada a durar para siempre, ¿no? Y acá, en la gestión de la propia vida, yo pensaba también en estos años que han pasado desde la publicación del libro hasta la fecha, eh, ¿en qué modo podemos también poner acá en jaque cuánto de nuestra responsabilidad, en un sentido igual que por supuesto a mi juicio es siempre asimétrico con las grandes corporaciones, pero hay en lo que podríamos definir junto a un autor que él nos cita, pero que me parece que podríamos hacer bien en traerlo a colación como Guy Debord en un texto de la década del 60 que es La sociedad del espectáculo, donde él dice, la vida se convierte en representación, el ser cede al tener y el tener al parecer, y la mercancía completa su colonización de la vida social, ¿no? Me parece que hay una dimensión de la sociedad del espectáculo y de otro texto mucho más próximo a nosotros que sin duda me parece que ameritaría una puesta en diálogo con David Sisto, me refiero al texto de La intimidad como espectáculo de Paula Sibilia, que es un texto de 2012, cuánto de la exhibición, de la sobreexposición de nuestra intimidad en la escena contemporánea también está en juego acá, eh, a los efectos de socavar esta autodeterminación y esta posibilidad de gestionar cómo queremos que nos recuerden, cuánto de eso en realidad se nos va a volver escurridizo, cuánta ausencia o no de consentimiento hay respecto de esos datos con los cuales se podría estar insuflando en una resurrección digital algún avatar nuestro digital una vez que hayamos muerto, en clave de los chatbots de los cuales él va a estar hablando, en clave de los fantasmas digitales de los cuales él va a estar hablando, en clave de los hologramas, que es parte del tipo de tergiversación, la denomina así, sobre la cual a él también le interesa poner el foco. Entonces, Sí, si bien mira, aparece acá, sí, nada, tomo algo del chat y le doy la palabra a Florencia que levantó la mano. dale, dale. Totalmente de acuerdo. Pienso también otro texto que hemos trabajado, que es Exposed, el de la Sociedad de la Exposición de, Ujú, de Harcourt, en donde también está esta idea de, bueno, tal como en el texto de Sibilia y tal como, digamos, de alguna manera desde los 60 sabemos, eh, hay una idea de revelar nuestra privacidad y nuestros sentimientos más íntimos, que deben ser de los más profundos, frente a la muerte de alguien querido, en donde hay una transformación acerca de que esos no solamente son objetos hoy de vigilancia, porque son parte de la huella digital que dejamos en las redes sociales, sino que actualizándolo a 2025 podemos decir, están entrenando sistemas de inteligencia artificial, LLMs, en donde posiblemente esa gente en este momento que está usando ChatGPT o similares para hacer una notita de pésame, ¿no? ¿Y de dónde ujú, sale eso? Bueno, de ujú. poder justamente crearlo. Antes de darle la palabra, ahí Nati dice, quizás es protegido, dice acerca del sentido, en el sentido de que estás protegido en tu vulnerabilidad, porque no deja de ser virtual, y lo comunitario es un poco ilusorio también por su propia virtualidad. Mira, está buenísimo lo que decís, Nati. En Porcoespines Digitales, que es este otro libro que también se puede Ujú, conseguir de Sisto, la imagen del puercoespín, ¿cuál es? Dos seres que no pueden acercarse porque las espinas del puercoespín hacen que no pueda haber un acercamiento físico, ¿no? Se pincharían entre sí. Es una cercanía que es virtual. Y hay algo ahí también de alguna manera, como de filtro que ponemos a la hora de
nada, conversar con los demás, vincularnos con los demás. No estamos efectivamente pegados porque tenemos estas espinas que nos separan, pero eso es un tema que también le interesa a él. Sí, Florencia, que habías levantado la mano. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Todo bien. Sí, a mí leyendo el texto también me fue inevitable trazar como un paralelismo con un poco lo que él hablaba, que es el luto, el duelo, eh, también durante la vida, que un poco lo habla, ¿no? En esto de las relaciones personales, profesionales inclusive, eh, porque es esto que también hay algo que está pasando, al menos en la actualidad, que no solamente es la cuestión digital, sino la relación de la tecnología y el protagonismo que tenemos con los objetos, ¿no? En esto de estar interconectados sistemáticamente con el objeto mismo y que todo el tiempo estemos pendientes de lo que pasa con los objetos que tenemos a distancia, en la mano y alrededor. Entonces, creo que esto de lo que hablaban recién, el tema del consentimiento también, en esto de el fenómeno que ya hace muchos años está instalado y cada vez más, que es el fenómeno del ghosting, en las relaciones que pueden ser tanto amorosas, profesionales, de amistad, familiares, que también están muy relacionados con la muerte, porque es una forma diferente de muerte que también está atravesado por lo digital y también ineludiblemente reparo en lo opuesto, ¿no? La no muerte, como esto de, que seguramente lo vamos a tocar en estos encuentros, el no dejar ir al amigo que murió en un accidente y hacer un chatbot con los mensajes del amigo, que después obviamente lo pondremos en perspectiva, qué pasa con eso de no soltar, si, no sé, no lo juzgaría moralmente, pero eh, me da la sensación de que también hay ciertas experiencias con esto de que nos lleguen mensajes de personas que por ahí no son deseados y eso también es la posibilidad de no dejar morir, ¿no? Que también está atravesado con el protagonismo de los objetos, la conectividad digital y justamente la imposibilidad de no poder permitirnos hacer un duelo y que también está atravesado por el protagonismo de la tecnología que estamos compartiendo nosotros también desde la humanidad. Entonces, creo que el límite está difuso y que ya no estamos en una esfera de, como decía, entre lo público y privado, que ya es público-privado y eso es lo que termina complejizando la relación y finalmente puede ser un poco difícil de procesar. Y creo que la propuesta acá es, bueno, cómo hacer para seguir pensando también desde el otro lugar, ¿no? Como, bueno, estamos acá, está bueno como entender que ese aspecto de la muerte también nos repercute en vida con estos fenómenos y, bueno, ver qué podemos tomar de esto también para este tipo de experiencias. Sí, Parece mira, está sumamente buenísimo. interesante. Sí, perdón, Tom. Una consideración respecto de la intervención de Florencia para tratar de clarificarme yo, a ver si logro capturar parte al menos de lo que estabas diciendo. Cuando te referías al fenómeno del ghosting, al fenómeno de pensaba en qué tipo de alteridad se genera respecto de este tipo de identidad digital, ¿no? Como correlativa o como contraparte de estas identidades digitales que habitamos, cuál sería el tipo de alteridad que se pone en juego, en qué sentido esta objetualidad de la que vos hablabas se hace extensiva también a una suerte de cosificación de ese otro o de esa otra como tal, y de qué modo nos impide vislumbrar que efectivamente de ese otro lado, virtual, mediado tecnológicamente, hay efectivamente un otro o una otra, ¿no? No sé si algo del orden de la cosificación era parte de lo que vos querías enfatizar al dar cuenta de la objetualidad de la que nos rodeamos, en un sentido Sí, en que yo nos pensaba, serviría. mira, yo Dale. digo, pensaba, primero que Nati trae una cosa que estuvimos charlando con Karina todo el día de hoy, que es la novela Materiales para una pesadilla de Juan Mateo. La tenemos Ujú. ahí, estamos todos muy Ahí. conectados, porque estamos todos, y Cari dentro de poco va a tener una conversación con él pública, así que seguro que después también lo comentamos en el mail. No, yo pensaba también en lo que mencionaba Florencia, vinculado con tu comentario, Cari. En la década del 50 al 60 apareció esta noción en los Estados Unidos, en los estudios culturales, de las relaciones parasociales. Las relaciones Mm. parasociales eran las relaciones que
las personas desarrollaban con la gente que estaba en televisión, con personajes de la televisión o con figuras tipo periodistas o famosos de la televisión, y que nada, estos estudiosos descubrían que eran relaciones que no eran estrictamente sociales, era asimétrico, la gente que estaba en la tele no conocía al televidente, y sin embargo el televidente sabía un montón y tenía nada, un montón de actitudes y sentimientos propios de las redes sociales. Todo esto está sobreestimulado y con esteroides, con las redes sociales, los influencers, la gente que seguimos, y también hay algo interesante ahí, que es lo que pasa, que yo a veces quizás morbosamente consumo, no lo voy a negar, y es cuando fallece un famoso o alguien más o menos conocido, bueno, ir al último posteo de Instagram, ir al último, Ujú. y ahí se arma, esto que también aparece en el texto de Sisto, esta especie de como de pequeños altarcitos, ¿no? De gente haciendo los comentarios, viéndolo, y a veces, combinándolo con lo que mencionaba Cari acerca de la crueldad en la que estamos viviendo, también que parece en ocasiones haber, a diferencia de cuando lo escribió Sisto, una vía libre para putear, para maldecir a esa persona, para hacerlo. Hoy justo es el cumple de un gran amigo mío que falleció el año pasado, que era un activista del Partido Obrero, era más o menos conocido porque era periodista. Cuando falleció el año pasado, después de un trasplante, fue una muerte muy compleja y muy dolorosa. Era medio belicoso en redes sociales y era trosco. Y no hubo drama en que gente que yo conozco, o sea, real, no bots, no trolls pagos, nada, gente real que se dedicó el día que murió a hablar mal de él. Y por supuesto a mí me agarraba muchas cosas porque era mi amigo y lo quiero mucho, pero por otro lado también esta idea de, bueno, cómo a veces la pantalla, el celu, la mediación de las redes permite digo, dudo mucho que alguien asista al velorio de alguien para putearlo, para hacerlo. Y en los espacios en donde se estaba recordando a la persona que acababa de fallecer, estaba las personas como, nada, como se sentían con derecho a poder expresar eso, ¿no? Y creo que ese cambio que mencionó Karina al comienzo del encuentro de hoy es central. Hoy vivimos estos espacios que, además de que están dominados por otras sugerencias, por recomendaciones algorítmicas, nada, fomentan y permiten estos discursos de odio, ¿no? Y Al creo que punto tal que además, abonando un poco la línea de reflexión que planteaba recién Florencia, pensaba nuevamente en el énfasis que Davide pone en la identidad, pero insisto, a mí me interesa la contrapartida, que es el tipo de alteridad que se forja a la vera de esta identidad personal, y en qué sentido la espectralidad de este carácter fantasmal recorre no solo, digamos, aquel otro distante, virtual, mediado por la tecnología, sino también a nuestros muertos, al punto de que David insiste varias veces en el tipo de confusión que se genera entre lo que es la comunicación a distancia, el tipo que estamos teniendo nosotros ahora, con la comunicación con los muertos, ¿no? Volviendo un poco a un fenómeno de la espectralidad que en realidad también parece desafiar un límite tajante entre vida y muerte, ¿no? Eh, para repensar, simplemente, insisto, de la mano del tipo de identidad personal que se va forjando a partir de la mediación de la cultura digital, también el tipo de alteridad o alteridades con las cuales interactuamos. Si les parece, avanzamos un chiquitín más, no sé si cualquier cosa, si hay alguna consulta en el chat que, perdón, yo no estoy viendo. no te preocupes, yo me Parte encargo. del diagnóstico que va a hacer Sisto es que, y acá aparece otra vez este rasgo que él le insufla en clave de oportunidad, ¿no? A la cultura digital. Si no aprovechamos esta oportunidad, corremos, dice, el riesgo de tergiversar la imagen de la muerte y de los muertos. Acá es donde empieza a asomar parte de la dimensión crítica que él luego va a estar desarrollando en las pantallas de nuestros dispositivos. ¿Cómo? Bueno, este es a su juicio el resultado de todos los proyectos que él va a desandar y que vamos a empezar a ver con un poco más de detalle en el capítulo 1, la próxima, en la inmortalidad digital, donde arranca con ese capítulo tan diáfano en este sentido de Black Mirror, que es Be Right Back, ¿no? Que probablemente muchas y muchos hayan visto, pero chatbots, contrapartes, hologramas que pretenden prolongar la identidad del individuo que lo encarnó en vida más allá de su muerte. Y acá también es donde me parece que puede ganar mucha riqueza para muchos de nosotras y nosotros el texto de Davide, por fuera de las fronteras con quienes él dialoga estrictamente, incluso buscando, digamos, la bibliografía que él toma, probablemente hay autores y autoras que no, son interlocutores que nosotros, digamos, podríamos reponer y que él no toma en consideración, pero acá me parece que de un modo muy claro podemos hacerlo dialogar con el debate entre transhumanismo, que precisamente intenta explorar
la posibilidad de prolongación de la identidad del individuo, y el posthumanismo, ¿no? Estaría bueno, me parece, traer al debate el tipo de proyectos que encarnan figuras como Bostrom o como Kurzweil por un lado, frente a la concepción post-humanista que encarnan figuras como Donna Haraway, por lo menos desde algunos escritos, Rossi Braidotti, Francesca Ferrando. Entonces, en este sentido me parece que acá uno puede empezar a ver el tipo de tránsito que le interesa ponderar críticamente entre el humanismo y en la clave en que lo va a denominar Harari o Harari, como prefieran, el dataísmo, ¿no? Nuestra reducción de identidad personal a un mero cúmulo, una mera constelación de datos, ¿no? Y el tipo precisamente de proyectos que esta concepción mucho más reduccionista y acotada del humano puede generar o propiciar, tal como el proyecto transhumanista. Entonces, parte de esa discusión creo que sería enriquecedora traer. Ahí sobre el tema de consentimiento aparece algún tipo, María Julia, ¿qué tal? Bienvenida Sí. también, perdón, no había visto en el chat la Dice sobre el tema de consideración que está... consentimiento y desde el derecho a la Ahí protección de voy. datos personales, que aquí los hay muchos, solo una ley recoge el tema, María Julia, como contó Cari, es especialista en estos temas, solo una ley recoge el tema, la de España, artículo 96, derecho al testamento digital. Mira, Ujú. Bueno, esto es interesantísimo, buenísima la contribución, María Julia. Vamos a estar volviendo sobre este punto porque lo retoma sobre todo a propósito de, bueno, acá mismo la introducción, ¿no? Aparece un punto dedicado a los gestores de la muerte, una profesión del siglo XXI, y al tipo de limpieza de la muerte como legado sueco y en qué sentido podríamos estar dejando un testamento ahora digital, para quien, por ejemplo, podría estar... Eh, o bien cerrando o bien dándole continuidad a un perfil, por ejemplo, de Facebook. Hay un caso muy polémico con el cual él se mete, que es el de una mamá que ante el fallecimiento de su hijo se apropia de la cuenta de ese hijo y empieza a hablar en primera persona desde la cuenta de su propio hijo. Ahí hubo toda una cuestión jurídica en el medio y obviamente vamos a ver que la otra cara de la moneda que tiene este tipo de memoria es el olvido y el derecho al olvido, sobre el cual seguramente también María Julia tendrá un montón de contribuciones para hacernos en un país, además, como el nuestro, donde hay una sensibilidad por demás fundada a propósito del olvido en el seno de nuestros desaparecidos, en el seno de la ausencia precisamente de tumbas, otro texto que a mí me encanta hacer dialogar a propósito ahora del modo de vivir la muerte en el siglo XX con el texto de David Esisto, es este otro, bueno, seguramente lo estarán viendo al revés, de Mariana Enríquez, que es Alguien camina sobre tu tumba, donde ella describe las crónicas que ha hecho en sus visitas a múltiples cementerios. Precisamente uno de los cementerios que a ella más le ha llamado la atención es un cementerio italiano, si mal no recuerdo es el de Génova, luego podemos volver sobre esto, en el marco de un contexto en el que hoy contamos, tal como va a decir David, con lápidas que ya tienen integrado un código el QR, QR. ¿no? Sobre distintos modos de evitar la muerte, la memoria, el luto y el olvido. Entonces, digamos, frente a este diagnóstico, si querés, avanzamos un poquitito ya, Tom, y creo que podemos quedarnos, antes de pasar ahora a una serie de ejemplos con los cuales queremos aterrizar esta discusión con ustedes, la propuesta de Sisto en clave de lo que él va a considerar, y ojalá también lo podamos ver reflejado acá a partir de sus contribuciones diversas, el desarrollo de estudios interdisciplinarios, ¿no? Parece que el tema reviste tantas aristas que no se puede agotar, sería muy pretencioso y empobrecedor verlo desde una única disciplina. Sobre el tema de la muerte digital es clave porque todavía, según él, no se comprende con claridad el significado del papel de la muerte y su valor en el contexto de las plataformas digitales, ¿no? Para él lo más importante es entender, y acá es donde yo les comentaba, veía un tributo, una suerte de reconocimiento al legado de Luciano Floridi. De hecho está citado en la bibliografía La Cuarta Revolución, que es un texto de Floridi del 17, y cómo la infosfera está transformando el mundo. Lo más importante, dice él, es entender que no existe un contraste radical, tajante, dicotómico, diríamos, entre las dimensiones online y offline, ¿no? Y acá el término que me traicionaba y que yo anticipaba y que pone en juego
Floridi, que es alguien que suele acuñar un montón de conceptos, me parece que para poder paliar ciertos vacíos por ahí hermenéuticos que tenemos a la hora de comprender fenómenos tales como el de la vida y la muerte, bueno, la noción de on life, ¿no? Esta imposibilidad de escindir aquellos aspectos de nuestra vida analógica de los aspectos de nuestra vida digital y todo nuestro comportamiento en Internet responde entonces a requerimientos que también forman parte de ese mundo, estas comillas creo que las puse yo, de ese mundo externo, porque me parece que efectivamente, así como ya nos cuesta deslindar a propósito de este tópico lo íntimo de lo público, lo privado de lo público, es también, y me parece que es parte de lo que él está destacando acá centralmente, absolutamente imposible ya de deslindar en un sentido tajante lo real de lo virtual, ¿no? Desde esta consideración on life que va a ser. Y si te parece, Tom, podríamos Ya podemos pasar, creo que tener, ahí comento algo que Eduardo, que también dale. trabaja estos temas, dice sobre el derecho al olvido, lamentablemente no hay norma, sino solo jurisprudencia de Mm, la Corte, entonces estamos viendo también, ¿no? Nos faltan las palabras, como decíamos recién, nos falta la jurisprudencia, no, nos faltan las leyes acerca de eso. Elegimos tres noticias, esta es la más viejita, es del año pasado, pero las otras son de este mes y del mes pasado. En China hay una celebración que se llama el Festival Qingming, que es justamente una fecha en donde millones de personas se trasladan a los cementerios a visitar a las tumbas de sus seres queridos. Y desde hace un tiempo empezó a aparecer la idea de que este festival también sucede en lo virtual. Bien en la línea de lo que pensaba Sisto, en lo que piensa Sisto, ¿no? ¿Y qué pasa? Y mencionábamos recién cómo todo se vuelve mercancía y cómo todo se vuelve un negocio. Por más o menos 20 yuanes, que son casi $2, se pueden generar representaciones animadas de personas que no están. De hecho, la imagen que están viendo ahí, que tiene, porque esto es de Guardian, los ingleses son muy correctos, tienen la etiqueta de que lo que estamos viendo ahí no es una persona real, es una representación de una persona que ya está muerta. En este caso, es el fundador de esta empresa que te permite tener por $2 justamente este avatar digital. ¿Por qué se puso de moda esta empresa? Porque en Taiwán un cantante pop que vendría a ser acá, por lo que vi, como si fuese un Diego Torres, alguien muy famoso en los 90, con respecto a Diego Torres que sigue actuando, pero digo, y más grande, que se llama Bao Shibabi, publicó en sus redes sociales un video de su hija, que falleció hace 2 años, cantándole el feliz cumpleaños, ¿no? Eso generó todo un debate, pero hizo que mucha gente se interesara por esta tecnología, y él dijo, no recibí mejor regalo de cumple que volver a escuchar la voz de mi hija. Una voz sintética, una voz creada y una representación, ¿no? En 2022, el mercado de estos avatares digitales por 2,5 yuanes estaba valorado en 12.000 millones de yuanes, perdón, y para 2025 se calculaba que se iba a cuadruplicar. Y cada vez más streamers y figuras públicas, influencers, están usándolo y compartiéndolo en las redes sociales. El que estamos viendo ahí entonces es el fundador de SenseTime, que apareció dando un discurso en la empresa un año después de su muerte. Entonces, digamos, en esta compañía que trata sobre esto, el mismo CEO, el CEO fallecido, da la charla que lo puede tener. ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, que generan discusiones acerca de, bueno, cuáles son los derechos de las personas fallecidas. Por ejemplo, el cantante Qa Railin falleció, se suicidó en 2016 y es una figura recurrente en su discográfica. Recrean justamente la imagen de él y su voz para que haga saludos o haga comentarios sobre los nuevos artistas. De hecho, la frase con la que él empieza cada uno de estos videos es, en realidad nunca me fui. Así empieza hablando sobre esto este cantante que decidió quitarse la vida en 2016. Tenemos otro ejemplo. Todos estos links se los vamos a enviar con Cari, al igual que los links del comienzo sobre los blogs de Sisto, y tenemos una recomendación de 2 textos o de un YouTube y un texto
Ujú. nada, para que lo sigan pensando, vamos a enviarlo con esto. En este caso, el que ven ahí, Jason Roder, perdón, es un desarrollador de videojuegos que creó esto, que se llama Project December, Proyecto Diciembre. Les voy a mandar el link, es muy impresionante. Si tienen tiempo en Semana Santa, pueden quizás entretenerse mucho o investigarlo mucho, que es un proyecto en donde lo que básicamente te ofrece es que vos recrees a un familiar fallecido. Vos le das los datos y con Project December vos podés chatear con esa persona. Lo inició cuando ChatGPT no era tan popular como ahora, donde tenías que saber programar para poder utilizarlo. El ChatGPT 2, casi todos conocimos ChatGPT a partir de la versión 3, y rápidamente fue dado de baja porque rompe los términos de uso y servicio de ChatGPT. Entonces él creó esta propia eh, justamente versión de estos LLMs, y lo que vemos es que un escritor que popularizó Proyecto Diciembre justamente lo utilizó para hablar con su prometida, su fiancé, la novia con la que se iba a casar, justamente muerta. La experiencia fue tan vívida que le arrancó lágrimas, le hizo recordar cosas que no tenía en mente, entonces empezó a escribir sobre eso en redes sociales y más personas se interesaron por justamente Proyecto Diciembre, como esta idea de, bueno, según la visión de este escritor y de Jason, la idea de ofrecer consuelo y apoyo durante el duelo. A nadie se le escapa que el creador de todo esto es un diseñador de videojuegos. Entonces hay mucho del uso de estas plataformas de entretenimiento que buscan que uno preste atención, que busca que uno encuentre distintas gratificaciones en los videojuegos de manera inmediata para poder seguir manteniéndose frente a él. El Ahí, gasto, perdón, Tom, sí, obvio. discúlpame, no sé si querías agregar algo más, porque hay un comentario de Nati que es muy pertinente. Dice, es como lo de Juan Mateo, donde se imagina una realidad virtual donde uno puede visitar a sus muertos. Efectivamente, digamos, en este texto al que hacemos mención, que es Materiales para una pesadilla, se recupera, bueno, hay un viaje a la década del 70 y ahí se recupera, digamos, es pasado, presente y futuro, en clave también de lo que ha sido nuestra dictadura cívico-militar, y aparece también en un registro cyberpunk la hacker Haruka, a la que supongo está haciendo mención Nati, que precisamente posibilita esta realidad virtual donde uno puede visitar a sus muertos. Sé por una entrevista que le escuché a Juan Matio que justo cuando él estaba redactando esto, en clave de ficción, cyberpunk, se entera de que en clave real, tal como nos está evidenciando a través de esta colección de ejemplos, Tom, estaba sucediendo, ¿no? Entró en una suerte de crisis porque, bueno, esto que él estaba escribiendo en clave de ficción, cyberpunk, se revelaba en registro ahora realista, por suerte prosiguió, es una gran novela, creo que no hay Nunca, ningún nunca nos demérito en pasa ello. que una utopía se vuelve realidad, son siempre distopías, ¿viste? O sea, nos ha tocado una realidad un poco complicada. Pero sí, bueno, solo les cuento una cosita más antes del último caso y empezamos a conversar, no se preocupen. Prometimos no No monopolizar la palabra, monopolizo la pero palabra, no no sale con pudimos. cari a veces, pero era el impulso inicial. El Pero ¿qué pasó? entusiasmo. Claro, luego de que justamente este Barbeu, este escritor, lo popularizada, también se popularizó en redes un usuario que empezó a hablar con un amigo que había fallecido de sobredosis, y en esta conversación en Project December, el avatar o el chatbot de su amigo fallecido le dijo, estoy en el infierno y estoy rodeado de adictos. Entonces, esa captura estuvo dando vueltas, generó esa polémica y Jason justamente salió con una especie de manifiesto. Yo sé que las palabras a veces no significan nada, así que traten de resignificar cómo él se titula o remárquenlo. Él dice que su enfoque es libertario. No cree que deba decirle a otros cómo vivir su duelo ni imponer límites morales al uso de la tecnología, ¿no? Obviamente tuvo primero la negación de OpenAI para que le siga ofreciendo el servicio, y ahora tiene un nuevo proveedor que se llama A21 Labs, que lo que le pidió es monitorear contenido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo usan para tener conversaciones de tinte sexual, que no solamente, no es un no es un tema moral que esté bien o no hablar de esos temas, sino que lo que sucede es que no pueden garantizar la privacidad de esas conversaciones de manera completa. Recuerden que todo lo que hacemos con el LLM está haciendo también, le sirve a las empresas, perdón, para
entrenar a estos nuevos, ¿no? Eso que llaman prompting es trabajo no remunerado, digamos. Exactamente, Una exactamente. alusión que trae acá Guadalupe, mil gracias Guada. también por el comentario, que es también, digamos, algo que nos viene haciendo pensar mucho al interior de GIFT, que es en qué sentido precisamente esta dimensión o recurso a la ficción, en el sentido de apertura a mundos posibles, enriquece también la reflexión filosófica en torno a temas tan centrales, ¿no? Como son la vida y la muerte. Efectivamente, ahí en Serious Game trae Guadalupe la exploración de esta cuestión en relación con terapias postraumáticas y los videojuegos en el ejército norteamericano. Mil gracias por la referencia, la verdad que yo no la tenía presente, pero creo que también, digamos, el texto de David es muy rico en el sentido de que, como ustedes verán, nos pone en la posibilidad de diálogo con textos sin duda filosóficos. Ahora vamos a tratar de aislar algunos nudos o problemas filosóficos centrales que él revisita, pero no solo desde la filosofía, sino desde pelis, series, bueno, novelas como estamos viendo, crónicas, porque incluso yo hablaba del texto de Mariana Enríquez, que en realidad es no ficción, ¿no? De sus crónicas a cementerios, que también tienen reflexiones interesantísimas en torno a la muerte y a la vida. Entonces, me parece que posibilita un cruce entre filosofía y arte que de verdad, a mi juicio, suele resultar muy enriquecedor, así que gracias por las refes que nos están acercando. Y tenemos un Exactamente. tercer caso más, ¿no, Sí, Tom? vinculado, como charlábamos, con el costado transhumanista de esto, ¿no? En este caso es una entrevista que salió ayer en los Estados Unidos. Este es un premio Nobel, yo les digo, ¿de qué? De biología estructural y envejecimiento. Y ahí tienen también, ¿no? El uso de las palabras, las metáforas, esta idea de no estamos programados para morir, ¿no? Y en las discusiones que hay sobre el transhumanismo y las discusiones clásicas de la filosofía, hay mucho debate acerca de cuál es la definición de muerte. Creo que nos parece que es muy fácil de definir, y cuando empezamos a agarrarlo, en un ejercicio bien filosófico, el concepto se nos empieza a volver muy escurridizo. Él cree, Ramakrishan, que la muerte es la pérdida irreversible de la capacidad de funcionar como un individuo coherente. El cuerpo humano está lleno de paradojas, porque todo el tiempo mueren células, pero seguimos viviendo, y cuando morimos, muchas células y órganos aún están vivos. Por eso para él la definición de muerte es que cesa de funcionar esta integridad del organismo. ¿Por qué él dice que no estamos programados? Uy, me pasé. ¿Por qué él dice que no estamos programados para morir? Porque él dice que en la selección natural, en la visión que él tiene, justamente la selección no elige longevidad, sino capacidad para reproducirse. Los genes nos preparan para sobrevivir hasta la reproducción, no más allá. Los efectos del envejecimiento son colaterales de este proceso. Y acá también estamos viendo una temática repetida en los discursos, en las ideas acerca del transhumanismo. Empezar a discutir, entre comillas, qué es lo natural, para qué estamos programados, cuáles son las funciones. Y en este caso, él dice, el envejecimiento no es simplemente desgaste celular, porque hay organismos que viven muchos años, ¿no? Esta famosa idea de los cangrejos, que en principio hay ciertas especies de cangrejos que no deberían, que no tienen envejecimiento y podrían vivir eventualmente muchísimos años, ¿no? Y él trata justamente de pensar que podríamos pensar en un tipo de vida, ¿no? Que no tenga lo que él llama un fatalismo derrotista. Y es, bueno, no estamos condenados a morir. ¿Por qué lo traemos? Porque estas conversaciones que nos genera el texto de Davide nos presentan primero el cruce de lo digital, como contó Karim ya varias veces, más vinculado con lo social, pero también empieza a abrir la puerta acerca de qué es lo que pasa con la tecnología con respecto a extender la vida, o en principio, o negar la muerte o reenmarcarla, ¿no? Reenmarcarla en esta idea de, bueno, es una enfermedad, tenemos que curarla, o el envejecimiento es un error, ¿no? O lo que estamos haciendo es simplemente aquello que venimos haciendo siempre, extender nuestra expectativa de vida mucho más de lo normal. Así que nada, Sí, tres también, casos, sí. y hablando a propósito de reduccionismo, yo pensaba, ¿no? Precisamente cuando vos reponías la definición de muerte, la contrapartida de la definición de vida, que aquí estaría sobrevolando, y me resultaba medio inevitable, ya que estamos con refes varias de series, mundos de ficción, el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, que está resonando bastante también en términos de la conversación pública, que creo que se llama Common People, donde también se da cuenta de ese sueño
roto de, eventualmente, aún concedida la hipótesis de que no estuviéramos programados, quiénes y cómo podrían tener acceso a esa prolongación de la vida, en un sentido que obviamente interpela las condiciones materiales en las cuales vivimos, porque la mediación del dinero ahí es central, digamos, para poder tener acceso a un tipo de terapia que permita la pervivencia de una persona que, bueno, pasa en realidad a depender en un sentido absolutamente imprescindible de una corporación para continuar con su propia vida en un sentido de autodeterminación y en un sentido que recupera la dignidad humana, ¿no? Pero sin Hay spoilers, porque yo no lo vi, creo que Vélez tampoco. Pero no, hoy no, justo me hablaron básicamente de eso, me hablaron de capítulo pensaba en X. eso, en la gravitación del mercado en toda esta discusión y la necesidad también de dejar de romantizar este tipo de salidas como si fueran salidas a las que pudiéramos aspirar colectivamente y pensar en las condiciones materiales en las que esta reflexión situada desde Latinoamérica además tendría que tener lugar. No digo simplemente eso y cuando eventualmente, nada, si es que pueden, quieren, vean ese primer capítulo que se llama Gente Común, veamos hasta dónde, digamos, este sueño transhumanista, aún bajo hipótesis de que no fuera una pesadilla, es accesible solo para Sí, por algunas supuesto, personas. perdón. Y también veamos dónde está presentado este reportaje, cómo es presentado como premio Nobel, como una especie de sello de, bueno, obviamente de autoridad. Criterio de autoridad. Exactamente, así que tenemos. Y bueno, tenemos estos puntitos antes de discutir, que son de alguna manera algunas de las ideas del libro. ¿Te parece que pasemos a las líneas de cuáles son Sí, esas ahí sí, cuestiones? Pero antes, preferiría sí, darle la palabra a María Julia. sí, María Julia. Hola, ¿cómo andan? No, bueno, no, no, pensaba igual en línea con esto que decían ustedes, ¿no? Que con la idea de desafiar la muerte y demás, y esta concepción de pensarla como enfermedad, por supuesto, sí, un gran debate ético, pero bueno, una cuestión también en relación al derecho a la igualdad, porque como vos decías, solo los hiper ricos van a poder acceder, ¿no? A cosas. Entonces, digamos, una gran discusión ahí sobre temas de neurociencias, donde ahora al derecho, porque es pero bueno, la OEA se ha estado un poco ocupando de eso, hay algunas declaraciones de algunos organismos relacionados con eso, y me venía también a la cabeza algunos libros de Remedios Zafra Ujú. que habla también de esto, ¿no? De que solo los ricos van a poder tener posibilidad de intermediar con un humano, ¿no? De ahora en más, hacer terapia con un sujeto de carne y hueso. Entonces, bueno, eso. Y hace poco había salido una noticia recién cuando hablaban, ahora la pongo ahí también esto, ¿no? De un ruso hipermillonario que quería extender su vida, ¿no? No la tengo muy en mente, pero ahora Él la busco y tiene la 40 y pico comparto. de años y quiere vivir todo el tiempo con 25 Ah, y se compara con su hijo y lo compara en redes, esto lo cuento porque es real, es esa. compara el conteo de espermatozoides que tiene. Entonces compara en redes el conteo de espermatozoides de su hijo y de él para ver lo bien que se hace. Encima con un patrón re machirulo encima. Un poquito, brevemente Machirulo, Eh, pero es espectacular porque si después ven la cara, para mí está viejo, está peor ahora que antes. O sea, él como que está más, no sé, qué sé yo digo, no te está saliendo, papi, pero bueno, es millonario, así que lo Un respetamos. retrato de Dorian Gray a la inversa. Mucha Te da plata tirada. mil gracias por la contribución, María Julia. Si después nos podés compartir la refe, agradecides. Y simplemente esto, digamos, a propósito del objetivo, que está perfecto, Tom, que pasemos por alto la día, pues si escuchamos otras voces diversas de las nuestras, la reintroducción de la muerte, ¿no? Un tema tan tabú en el discurso público y precisamente resignificado por el modo en el que estamos mediados y mediadas por la tecnología digital. Y acá tratamos de aislar con Tom, la verdad es que fue un poco pretencioso esto, pero fue un punteo más bien, digamos, como para ordenarnos nosotros, no pretendemos ser exhaustivos ni absolutamente arteros a la hora de ubicarlos, pero algunos de los temas filosóficos centrales que nos parece que aborda el texto, ¿no? En este punteito que hicimos, les queremos compartir. O sea, por un lado, esto de lo que hemos estado hablando bastante, que es la resignificación, tanto de la muerte como de la mano de eso, de la vida, en este memento mori, sobre el que insiste tanto
Davide en la era digital. Acá hay algunas referencias que nosotros soslayamos, pero que seguramente para muchas y muchos de ustedes pueden ser interesantes. Él entabla un diálogo abierto con Bifo Berardi desde Fantasmas Digitales, con un texto también sumamente interesante y rico, como suele ser la pluma de Mark Fisher, la de 2017, Los fantasmas de mi vida, escrito sobre depresión, ontología y futuros perdidos. Ahí se mete también con chatbots, contrapartes, hologramas, ghostbots, como avatares digitales que emulan a personas fallecidas. Todo esto lo vamos a ir viendo, sobre todo ya a partir con más detalle del capítulo próximo. Va a aparecer también la identidad personal, como hemos estado viendo hasta recién, como un tema central en clave de antropología filosófica, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos finalmente? Un punto más, y ya te cedo la palabra, Tom, también como para dar cuenta de este listado que, insistimos, no pretende ser exhaustivo. Creo que la noción de intimidad, en clave de Paula Sibilia, de extimidad, y la intimidad como espectáculo también, es en todo caso, más que un tópico del cual se ocupe estrictamente el texto, diría una precondición para este diálogo y esta conversación, ¿no? En el sentido en el que nosotros disponibilizamos en muchos casos desde esta cultura de la sobreexposición y en especial desde, cuando se habla de cultura digital, las redes sociales, bueno, esto, ¿no? Imágenes, audios y un montón de exposición de lo que consideraríamos espacios íntimos en una esfera pública, que luego van a ser insumos para que corporaciones, tales como las que mencionaba Tom a partir de los ejemplos, bueno, con el consentimiento y la paga de los deudos puedan generar contrapartes, avatares digitales, asteriscos de nosotros una vez fallecidos, fallecidas, ¿no? En ese sentido me parece que volver sobre esta idea de la sociedad como espectáculo y el tipo de gestión que nosotros ahora podemos tener respecto de esos datos, en un sentido que seguro también, volviendo a la intervención de María Julia, nos interpela y mucho, es clave como precondición para gran parte de la conversación a la que nos invita David, ¿no? No sé, Obvio. Tom, si quieres seguir con los Sí, no, otros. simplemente demos después esto que decía, ¿no? Cari, de privacidad y consentimiento. Está acá también Diana Pérez con Diana y con Tobias Schleider, que suele sumarse y no lo veo, pero quizás tiene clases. Estamos escribiendo, deberíamos terminarlo para fin de marzo, fin de abril, perdón, un capítulo de un libro para una compilación que hay. Y estamos hablando sobre un tema que cuando decís el título parece raro, pero ahora no tanto, después de estos 90 minutos que compartimos, que son resurrecciones digitales y específicamente lo que sucede con artistas que fallecieron y que justamente siguen generando dinero y presentaciones y las personas van a verlo como el holograma de Whitney Houston, como el holograma de Elvis Presley y creo que ahí hay mucho para decir, seguramente va a estar. La idea del olvido, la idea de la memoria, Eduardo recordaba recién que no hay legislación en la Argentina sobre el derecho al olvido. También recordaba algo que estamos como reescribiendo una leyenda que había cuando éramos chicos algunos, que era que Walt Disney se había congelado, ¿no? Para poder vivir. También hay, ¿no? Estos proyectos. La idea de criogénesis, claro. Claro, la idea de esta idea que está, bueno, digo, hay cuerpos en este momento congelados esperando eso, y también el transhumanismo tiene esas ideas de qué es lo que pasa con la descarga de datos, y finalmente esto también, que yo coincido con Cari, que uno lo lee y parece muy auspicioso u optimista de esto, de, bueno, educarnos para la muerte, pero bueno, que es central para la filosofía desde hace mucho tiempo. Antes de darle la palabra a Magdalena, qué bueno que estés ahí, Magda, ya te damos la palabra. Simplemente no, celebro, Rocío, el comentario que pusiste con un libro para llevar a la tumba. No sabemos qué tipo de tumba, bajo qué rito funerario, el de Paula Sibilia. Si les interesa, efectivamente, para la próxima, me puedo hacer cargo de reponer muy humilde y brevemente por ahí, sobre todo la Dale. noción de extimidad que ella hace jugar frente a la noción de intimidad como Ok. parte de condición de posibilidad para que efectivamente este tipo de conversación pueda tener lugar. Y te escuchamos, Magdalena, cuando Sí, quieras. Magdalena. Ay, Sí, Julián. bueno, gracias por los comentarios. Un poco una reflexión breve a raíz de todo lo que estuvimos conversando que me surgió a propósito de lo que comentabas, Karina, de esta construcción de la identidad, que es un tema que me interesa mucho y cómo tiene su contraparte en la alteridad, ¿no? Y pensaba que un poco esta muerte digital como que propone eliminar todo registro digital de esa persona que tal vez tiene esta lectura
es posible hacer, que es la construcción de la identidad que esa persona quiso plasmar en vías digitales y la que no, porque hay cosas que habrá consentido, otras que lamentablemente no habrá consentido y que están circulando en esta era digital. Pero también pensaba en cómo esa eliminación de estos datos, de esta tecnología de la muerte, permite como borrar registros y un montón de personas que no tienen acceso, estoy pensando en abuelos o parientes de generaciones anteriores, es como que, como si nunca hubiesen existido, ¿no? Entonces este derecho a la memoria, este derecho al olvido, un poco tiene como precondición esta idea de la construcción de la identidad que cada vez más estamos como obligados a tener por distintos medios, ni siquiera hace falta que tengamos nuestro consentimiento explícito en una red social para compartir información de nuestra intimidad, sino mismo estar dado de alta con tu DNI te permite que una persona te pueda buscar y tenga algún tipo de información tuya, como tu quit mínimo. Entonces pensaba un poco como en esa tensión. Genial. Ujú. Gracias, Magdalena. Julián, Buenas, ¿cómo andan? Qué gusto Bien, Julián. verles. Lo mismo. Eh, me, me quedé pensando en un millón de cosas. Voy a hacer tres puntitos nada más. Toda esta cuestión, hay un libro nuevo de Graston Tanner que tradujo Caja Negra que se llama Por Siemprismo o algo así, que justamente explora con esta idea de, eh, o juega con esta idea de no dejar ir las cosas nunca, ¿no? Como abolir la nostalgia. No sé si lo han podido, sí, si lo han podido leer, yo lo tengo ahí, lo he ojeado, pero no lo pude, me hay, intriga mucho. hay, perdón que voy a citar gente del exterior, hay cordobeses que tienen un canal de YouTube. No, porque Hoppy Haynes, José Haynes, o sea, hay un video muy bueno, no me acuerdo cómo se llama el ciclo ese, después también lo voy a sumar Tac. exactamente, que quizás, bueno, yo vi eso, no leí el libro, soy de la generación que ve YouTube. No, pero digo, está esa idea del porciemprismo, que está buenísimo, sí. Está buenísimo, y me parece que se relaciona mucho, diría que fue eso lo Total. que me enganchó con la temática del libro. Quizás la tanatología no es tanto de mi interés, pero sí toda esta cuestión en torno a la cultura digital, sobre todo pensando, he leído muchas cosas sobre economía de la atención, por ejemplo, y esta idea del capitalismo de plataformas, y cómo se empiezan a entrecruzar estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahora también vamos a sacarle provecho en la manera a quienes ya no están entre nosotros para seguir minando nuestra atención y nuestras billeteras, ¿no? Eso me parece también otro aspecto que no podemos dejar de señalar cuando hablamos de estos temas, ¿no? Bueno, y después me quedó una pregunta medio pava, que qué pasaría en el caso de que los deudos no tengan un acuerdo entre qué hacer con la persona fallecida, por ejemplo. Si mi vieja se muere y mi hermana y yo no nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa ahí? Pensando en lo que decía este señor, que no me acuerdo cómo se llamaba, que él lo pensaba de una perspectiva libertaria, de quiénes somos para decirles cómo llevar el duelo. Creo que justamente la existencia de una sociedad es configurar de alguna forma de qué manera lidiar con estas situaciones. Es cierto que es muy odioso por ahí ponerte en ese lugar, pero bueno, ¿qué pasa en el caso de que no haya acuerdo digo, problemas que eventualmente van a salir, ¿no? Y cómo resolver esas cuestiones que surgen. Mira, Me en la parece discusión súper. que... Sí, no, solo era una cosita, Cari. En la discusión esta que estuvimos con Diana y Tobías pensando el artículo que estamos escribiendo, aparecía, porque justo fue en el verano y un poquito antes de fin de año, vieron que editaron una novela que Gabriel García Márquez pidió expresamente que no se publique en vida y sus hijos decidieron publicarla. Entonces, insisto con esto de cuán nuevo o viejo son estos debates, parece que el alcance es muy distinto y podríamos pensar que hay algo nuevo por el alcance, pero es esta misma idea. Y también lo que nos preguntamos en estas discusiones que tuvimos durante el verano es, bueno, hay muchos textos de Kafka que Kafka pidió que fueran destruidos y que si no fuese porque un amigo traicionó su voluntad en vida, no los tendríamos. Entonces nos ponen esas tensiones en donde en ocasiones uno piensa, bueno, esto seguís, como me encantó esta idea, ¿no? Seguimos de alguna manera haciendo extractivismo de datos de gente muerta, es increíble, eso Ujú, es una ujú. crueldad increíble, y a la vez uno dice, bueno, no es muy distinto de cuando estamos nada, comprando la novela de Gabriel García Márquez entre el morbo y el interés, porque además, tipo, todo, yo leí dos críticas, la de Eñe y otra que salió
en un blog y todos decían, bueno, es una mala novela, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué no estamos comprando? ¿Por qué yo estoy leyendo la crítica, ¿no? Hay algo interesante. Mil gracias, Julián, ahí por el link que nos acabas de compartir y por la contribución reflexiva que acabas de hacer. Efectivamente, yo el libro de Gaston Tanner, el por siemprismo, cuando nada termina nunca, lo tengo entre mis pendientes. Me hacía también reverberar la noción esta de retrotopía, que creo que es de Bauman, Sí. ¿no? Vos hablabas de la nostalgia que recupera, entre otras personas, para reflexionar sobre el presente. Estoy pensando en el libro de Tamara Tenenbaum, Un millón de cuartos propios, este ensayo por el que ha sido premiada. Me parece que es muy interesante traer a la conversación este punto, y lo vengo pensando en la misma clave. Me encanta esta coincidencia en la que vos acabás también de ponerlo sobre el tapete, que es la clave de mercancía. Por eso también nos interesaba hacer jugar la sociedad como espectáculo de extractivismo de datos, desde este tipo de resurrección digital, con el tipo de conflictos que vos muy bien traes sobre la mesa y del que propio David se ocupa, sobre todo en el último de los capítulos que vamos a ver, en el tercero, pero hay una anticipación de esto ya en el primero, que es herencia digital y ritos funerarios de alta tecnología. Por eso también es que él va a poner énfasis ahí en esta introducción, en este legado sueco de la limpieza también digital, como parte de aquello que en vida tendríamos nosotros que gestionar para poner límites frente a lo que no queremos que ocurra respecto al tipo Que de alguien memoria que se elimine tenga de nuestro historial de nosotros. Chrome, por favor, que alguien tenga una manera de eliminarlo. Ya estamos en los minutos finales porque nos gustaría, hicimos un compromiso con Cari antes de arrancar de no pasarnos de los 90 minutos para que nadie se canse y que queden con ganas de venir el mes que viene. Pero Eduardo trae algo que está bien, ¿no? A partir de la reflexión Total. de Julián, dice, ¿sería un conflicto similar al que, ¿qué hacemos con los muebles de la vieja? Un juez debe intervenir, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Me imagino que Eduardo Merejuelos, que viene más del ámbito de lo legal, la regulación, van a decir, bueno, necesitamos que sean claras las reglas de cómo sucede eso, porque ahora estamos Ujú. avanzando porque no hay reglas claras. Y en un sentido que tal vez, perdón, solo para presionar el muy buen punto de Eduardo, sería interesante ahondar haciendo un doble clic, como dirías vos, Tom, en el que pareciera que se rompe y la analogía, recuperó también el comentario acerca de los objetos, ¿no? Con los muebles respecto de aquello que consideramos constitutivo Ah, de la propia identidad, en un sentido en el que por ahí un objeto, un accesorio no lo son, ¿no? Me parece acá es la que integridad a veces efectivamente... artística, la integridad de la persona, su memoria. Ujú. Que capaz conozcan el caso, lo hemos tratado con Cari en alguna clase, que hay un par de alumnos acá y alumnas de nuestro seminario. Perdón, Julián, un cordobés que agarró contenido de Silvina Luna, que es una participante de un reality show, una Mm. modelo, una persona de los medios públicos que falleció luego de una mala praxis médica. Utilizó ese material que está disponible en YouTube para crear un bot con la voz y la personalidad de esta persona que falleció, sube a TikTok videos en donde conversa con ella, y algo también que aparece en lo de Sisto, ¿no? Para los que somos más viejos, como una especie de nuevo juego de la copa, como poder hablar, ¿no? Mm. Como poder, o la Ouija, es más Una yankee. Ouija, ujú, La ujú. provincia de Buenos Aires se llama el juego de la copa. Digo, esta idea de poder charlar, ¿no? Con las personas que ya no están vivas. Y en uno de los videos que sube a TikTok, que es el que usamos para discutir, este bot dice, bueno, yo perdono a la persona que me infligió este mal, que me mató, porque considero que estamos acá para aprender. Y es una cosa que te pone los pelos del brazo de punta, porque vos no podés creer que eso suceda. Y volviendo a otros temas que ya discutimos en la tardecita de hoy, esta idea de que además no solo lo crean, sino que lo comparten con orgullo, lo comparten como pasando por alto un montón de apreciaciones que otros tendríamos. Así que bueno, hay mucho para discutir. Nosotros pensamos para continuar, porque somos muy poco egocéntricos con Kylie, un texto mío y un video de ella, pero porque ahora va Son a haber un montón. pertinentes, Sí, son son pertinentes. pertinentes. ¿No? Y yo elegí el de Cari y ella eligió el de... No, mentira. No, pero digo, vamos a mandar todos los links, incluso lo que mandó Julián de Hoppy Haynes, que está bueno. Hay un texto mío en la compilación OK Pandora que sacó El Gato y la Caja, que está de descarga disponible, que habla un poco de estos temas, así que van a ver que hay temas interesantes, porque era un tema que a mí Y que me está muy buena. interesaba. Muy bien. Y una muy buena participación de Cari, justamente acerca de en este ciclo tan bueno que hubo en la Fundación Andriani, que está en YouTube, en donde nada, se discuten estos temas en una mesa súper interesante.
Eso, me gustaría rescatar eso, más allá de todo el egocentrismo, que en esa mesa además participaron Viviana Bislecker, que es una psicoanalista, digo, para quienes tengan también interés en un tópico que nosotros ahora soslayamos por una cuestión de falta de tiempo, como hicimos tantos otros tipos de omisión, ahora por ahí podemos hacer un breve punteo, pero digamos, Viviana se ha ocupado especialmente en esa intervención respecto del trabajo de duelo, y ahí también estuvo Nicolás Mavrakis haciendo una muy interesante reflexión sobre el tiempo desde su carácter de escritor, y veo que ahí, Patricia, querés Sí, hacer una Patricia. intervención. Sí, tenemos muchos datos. En Filo Palosa también se habló de la muerte, Tomás, está en YouTube. Exactamente. Y porque la verdad que vivimos mirando a los extranjeros, pero en el libro volver a pensar que cuando salió Kay Pandora le escribí a Tomás y le dije, para un poco que todavía no terminé de leer el anterior, el último capítulo es todo sobre la muerte. Es un planteo filosófico muy interesante. Entonces, si bien David Sisto dice lo suyo y está muy bueno, y a nosotros nos fascinó con Leonora ese tema y lo tomamos casi como propio, también hay reflexiones de ustedes que vale la pena traer. Por ejemplo, no hay tiempo, pero Tomás dice algo muy que yo pienso de Occidente, que él dice, en un café de amigos no vas a tirar y te vas a poner a hablar de la muerte, y sin embargo es algo muy natural. Quizás todo este tema tecnológico nos lleve filosóficamente a plantearnos cosas que son muy naturales y no sé por qué dejamos de pensar en esas cosas, como todo alejemos el dolor, la vejez, y bueno, la muerte ni te cuento, la dejamos más lejos todavía, y Tomás lo trae en el libro, y a mí me Muchas gracias. compren volver a pensar. Muchas Qué gracias, grande, Está bueno Patricia también. del Patricia. fandom, muy Patricia, me bien. gusta. No, pero Y hay digo, es realmente un tema tabú y cómo la tecnología lo cambia. Eso es total. totalmente, totalmente. Y a ver, y no solo, digamos, se recupera acá la cultura digital, sino que parte del ejercicio interesante que hace Davide es, volviendo un poco sobre el siglo XX y trabajando esta paradoja de la presencia y la ausencia, recuperar también reflexiones muy ricas en torno a la fotografía y la muerte, y ahí aparecen también recuperaciones de dos textos preciosos como son el de Susan Sontag sobre la fotografía y el de La cámara lúcida del gran Roland Barthes, que también están buenísimos para pensar la dialéctica entre lo real y lo vivo. Y perdón que siga tirando data de Black Mirror, pero hay también otro capítulo que está muy bueno, tal vez por razones diversas, sobre todo la actuación me parece muy buena, pero donde aparece el valor de la fotografía en plena cultura digital como recuperación precisamente para la memoria y la ¿De esta resignificación temporada? del presente, de esta temporada, sí, Pero vos Eulogy se estás llama. estás muy No, al es que día. ¿sabes qué pasó? Es que en realidad Vio son todas. recomendaciones, no, Sí. la verdad que no, vi estas dos, pero honestamente, Nobleza Obliga, fueron recomendaciones que el propio David Sisto hizo a través de sus redes sociales como pertinentes para parte de la reflexión que él está teniendo, por eso es que me resultó interesante verlas, para ver si eso podía arrojar luz sobre su propio texto, porque insistimos con esto también, nos interesa ser justos a la hora de leerlo, y el texto originalmente es del 2018, e insistimos que por razones de público conocimiento ameritan por ahí actualizaciones, ciertas reflexiones. Entonces, Tenemos que la verdad traerlo, hay es que que convencerlo, hay que me lo conseguir puse a hacer comunicar. como labor, en realidad, para tratar de hacer una exégesis más fina, pero bueno, después van a ver también, en esta misma introducción hay refes a Maurizio Ferraris también, y en qué sentido le da un lugar a la documentalidad y por qué es necesario, que este es un punto sobre el que podemos volver, porque sin duda la noción de huella digital y de huella, sin más, va a estar rondando en nuestras discusiones, pero ¿por qué su juicio es necesario? La trache, dice él, ¿no? Dejar esa huella. Aparece también esta reflexión en torno a Harari respecto del tránsito entre el humanismo y el dataísmo, Claro. que me parece también muy interesante, un poco volviendo sobre el extraccionismo al cual hacía mención Julián, volver. Y bueno, varios contrapuntos más, ¿no? Pero básicamente esta idea de que la fecha de la muerte real de alguien no coincide con su muerte digital, me parece que no es nada menor para esas discusiones de café Ahí respecto de temas que a Griselda veces eludimos. trae, mira, ese capítulo que se llama Be Right Back, creo que volveré enseguida o algo así, ese Exacto. capítulo es con el que arranca Sisto el siguiente El capítulo, capítulo que vamos a ver la que es el próxima. capítulo que Exacto. vamos a ver el día 21 de mayo, que se llama Inmortalidad Digital, ¿ok? Exacto. Así que justo es ese. La Eh, verdad es que no soy muy fan de recomendar ninguna plataforma, pero si pudieran acceder a ese capítulo es muy interesante porque además ahí uno ve, gracias Vivi por la referencia, un creyendo que es muy perturbador y que me parece que para la reflexión filosófica es muy interesante porque abre un mundo posible
que tal vez no viste tanto el real, y es Y eso si en parte su de lo que nos casa, su interesa estimular, familia ¿no? o tu jefe te agarra viendo Netflix, nos pueden mandar un correo, nosotros damos fe, hacemos certificados, ¿no? Que dicen, Estamos trabajando para la filosofía. están estudiando, perdón que no llegue para el final, no arme bien el primer parcial. Nosotros con Karina firmamos esos certificados. Bueno, Total. creo que hemos llegado al final, estamos no contentos, ultra contentos de empezar un Sí, la nuevo verdad año que con sí. esto, ver tanta gente que queremos y tanta gente que admiramos de distintos ámbitos, así que para mí es genial. Y a los que no conocemos Ujú. estamos más contentos que estén acá porque nos pone muy felices. Nosotros vamos a subir este video al canal de YouTube de Sadaf, que lo YouTube. pueden ya si quieren seguir, que es Sadaf Argentina, YouTube barra Sadaf Argentina. Lo vamos a subir la semana que viene, porque tenemos que tener unos días para que lo puedan hacer las personas que ahora van a estar en Semana Santa. Y vamos a enviar un correo con todos estos links. Y si tienen algo que quieran sumar, los correos por tema de privacidad no los hacemos con la copia La abierta, pero copia si quieren abierta. sumar algo, claro, lo pueden poner. Hay de todo. Estamos contentos de haber elegido este texto y compartir este espacio. Así que no sé si vos, Cari, querés decir algo más. Muchísimas gracias por el interés y por acompañarnos, y les esperamos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.